Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Buenas tardes, un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Les habla el Padre José Ribes, párroco de Massamagrell, Archidiócesis de Valencia. En el programa anterior nos quedábamos en las palabras que Jesús dirige a sus discípulos en el contexto de la última cena, después de haber instituido la Eucaristía. De repente, cuando hace Jesús referencia a que va a ser traicionado por uno de los suyos, sin identificar quién era, veíamos cómo los discípulos empiezan a preguntarse entre ellos quién puede ser. Y de repente, sin previo aviso de nada, vemos cómo pasan de esa pregunta a otra totalmente diferente, a otra cuestión muy distinta, donde ellos empiezan a preguntarse quién es el más importante del grupo y cómo Jesús, en vez de enfadarse con ellos en ese momento, en vez de haber respondido con dureza, sin embargo, él siempre con esa suavidad que le caracteriza, pero llamándolos a la verdad, les invita a que tengan entre ellos una actitud de siervos, de humildad, imitándole a él, que poco tiempo después, horas más tarde, Jesús hará el gran servicio, entregando su vida en la cruz por todos los hombres. Ahí nos quedamos en el programa anterior. Vemos cómo los discípulos han discutido entre ellos quién es el más importante. Y Jesús les dice que todos son igual de importantes por un motivo que no imaginan. ¿Por qué? Porque ellos han permanecido junto a Él en las pruebas, en los momentos difíciles, cuando los escribas, los fariseos y los saduceos lo criticaban o lo consideraban acaso como un endemoniado, un loco, cuando muchos desconfiaban de él. Sin embargo, los discípulos han permanecido junto a él. Entonces, esa perseverancia a la que Jesús inmediatamente va a hacer referencia va a llevar consigo, una grandeza a la que ellos aspirarán no en esta tierra ni en este mundo, sino que acontecerá en el futuro, en el reino de los cielos, cuando vuelvan a compartir la mesa con él y tengan el poder de regir, como va a decir ahora Jesús con estas palabras, a las 12 tribus de Israel. Leemos este párrafo. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este elogio y esta promesa que Jesús les acaba de hacer debieron dejar muy satisfechos a los discípulos, pero el evangelista quiere anunciar que todos cometerán antes un acto impropio de ellos cuando le abandonen. En Marcos, en su evangelio, afirmaba Jesús que todos le fallarán, aunque Pedro reaccione de forma orgullosa diciendo que él le permanecerá fiel, aunque eso no va a suceder. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas que estamos comentando, las palabras de Jesús se van a centrar en Pedro, aunque da por supuesto también el fallo de los demás. Y que si Jesús les ha hablado de que han permanecido con él en los momentos difíciles, pero muy pronto van a realizar un acto, van a realizar algo que no va a ser propio de ellos,
que es abandonarlo. Pero estas palabras van dirigidas a todos los discípulos, pero sobre todo en Lucas vemos cómo Jesús se fija sobre todo en Pedro, aunque da por supuesto también, como hemos dicho, el fallo de los demás. Así se cuenta en este episodio. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dice, te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Es significativa la alusión que Jesús hace a Satanás. Y el verbo que utiliza Jesús indica que la solicitud hecha por Satanás ha sido aceptada. Mira que Satanás os ha reclamado. ¿Qué quiere decir? Que Dios le ha permitido a Satanás probar no solo a Pedro, sino a todos los discípulos, y que ha hecho sacudirlos y zarandearlos como el trigo. O Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Esto es una prueba. Es decir, Satanás va a poner a prueba, digamos, a los discípulos. Y de algún modo cuenta con un permiso. Dios ha permitido probar no solo a Pedro, sino también a los discípulos, de una manera dura. Y por eso le ha concedido sacudirlos o cribarlos como al trigo. No es la única vez que en la Sagrada Escritura aparece algo semejante o parecido. Si ustedes, por ejemplo, conocen la historia de Job, veréis cómo esta prueba permitida por Dios a la que hace referencia el evangelista evoca aquellas pruebas que sufrió el justo Job, cuando, según ese relato bíblico, Satanás obtiene el permiso de Dios para poner prueba al justo Job, llegando incluso a situaciones casi límites para ver si realmente este hombre justo confiaba en su Dios o no. Algo parecido, quizá, podíamos comprender las palabras que ahora hemos escuchado y que nos puede llamar la atención. Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Y en verdad lo va a hacer. Yendo al fondo del misterio, la prueba suprema que van a sufrir los discípulos, a propósito de Jesús, entra en el plan de Dios. Jesús da por supuesto que Satanás va a tener éxito en un primer momento, porque todos van a abandonarlo, todos le van a fallar, pero esa victoria del mal será momentánea, será transitoria. No porque los discípulos sean tan buenos como aquel Job, sino porque Jesús va a interceder por ellos, por cada uno de ellos, por cada uno en particular. De hecho, le está diciendo a Pedro, yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Es curioso cómo Jesús le está diciéndoles que a pesar de lo que vaya a ocurrir, pero Él va a interceder por ellos, por cada uno de ellos, sobre todo por uno en particular, por Pedro. La oración de Jesús por Pedro es aparentemente infructuosa, porque pide que no falle su fe, pero al mismo tiempo da por seguro que fallará. Lo está diciendo. Tú vas a fallar, pero te vas a convertir. Necesitará convertirse, y esta conversión se producirá y podrá fortalecer entonces en la fe a sus hermanos. Jesús ha orado por Pedro, no porque él vaya a estar más expuesto que los demás, sino porque él va a jugar un papel de confirmación en favor de los demás. Es claro que Pedro negará 3 veces a Jesús,
pero gracias a la plegaria de Jesús y gracias a la intercesión de Jesús, su fe permanecerá sin desfallecer y podrá surgir de dentro de Pedro, de su propio interior, una conversión profunda y verdadera. Por eso, una vez convertido, Pedro tendrá una misión que cumplir. Tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. En el relato de Lucas, a las palabras tan claras de Jesús, Pedro no responde nada. Es curioso que Pedro no diga nada y tampoco los otros compañeros, tampoco los otros discípulos dicen nada, tampoco intervienen. Además, Jesús cambia de tema y se dirige a todos ellos haciéndoles una pregunta que les podría extrañar y que va a dar paso a un diálogo breve y desconcertante, en el que se avisa sobre los acontecimientos que van a suceder de una manera ya inmediata. Y lo dice el evangelista con estas palabras. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Dijeron: nada. Pero ahora el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores. Pues lo que se refiere a mí toca su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: basta. Jesús les ha recordado a sus discípulos las condiciones en que realizaron su primera misión. Recordemos cómo al poco tiempo de elegirles y después de haber pasado con ellos un breve tiempo, Jesús les envía a anunciar el Evangelio. Les dijo que fueran de una ciudad a otra y que no llevaron nada para el camino, sino un bastón. Y cuando volvieron, los discípulos, después de haber realizado aquella misión, le contaron a Jesús el éxito que habían tenido. Y ahora Jesús les recuerda aquel momento. ¿Os hizo falta algo? Nada. Entonces Jesús está diciendo: pues ahora, si en aquel momento no os faltó nada, yo velé por vosotros en los momentos que ahora van a llegar, en un momento de combate, de dificultad, confiad plenamente. Y Jesús va a utilizar una frase que puede llevar un poco a la confusión, pero nada de eso, porque Jesús le está diciendo: el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Jesús está exhortándoles a que estén preparados y que compren una espada, un puñal si puedan. No. Jesús está diciéndoles: van a venir momentos difíciles, de mucha dificultad, va a haber un combate, pero es un combate espiritual. Es un combate para el cual deben estar preparados. Y la palabra central de este conjunto es: os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca su fin. Es decir, Jesús está advirtiendo nuevamente a sus apóstoles que su fin está a la puerta, que él va a tener un fin penoso de ignominia, de rechazo, de burlas, como si él fuera un pecador o un criminal. Pero es preciso que esto suceda, porque eso pertenece al plan divino anunciado ya por el profeta Isaías, cuando él, en el cántico del siervo de Yahvé, afirma que él llevó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Su pasión y su muerte en favor de todos los hombres no fue para Jesús algo que le sorprendió. Los evangelistas, de hecho, no cesan de insinuar a cada paso el conocimiento que Jesús tenía de todo ello. Jesús va a su fin. Y él lo está diciendo: lo que se refiere a mí toca su fin. Él va a su fin con conocimiento pleno, sabiéndolo. Y mediante esta imagen fuerte y expresiva de la espada, Jesús está describiendo la situación de lucha en que los discípulos se van a encontrar, pero no una lucha como alguien pudiera comprender, sino una lucha espiritual, de orden religioso.
Nunca Jesús quiso con estas palabras invitar o incitar a los discípulos a la violencia. Si los apóstoles así lo entendieron, Jesús mismo hace ver que eso no es lo que él quiere decir. De ahí la respuesta inmediata a la reacción de los discípulos cuando ellos le dicen: Señor, aquí hay 2 espadas. Ya. Él dijo: no, basta. Yo no voy por ahí. El camino diseñado por el Padre va por otra dirección. El combate con el que vamos a ser combatidos es de orden espiritual. Después de contarnos esta escena, el evangelista va a comenzar ya a narrarnos la pasión de Jesús, que comprende los acontecimientos que van desde la oración del mismo Jesús en el Monte de los Olivos hasta su sepultura. Y lo hace el evangelista con estas palabras: salió y se encaminó, como de costumbre, al Monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. El evangelista nos había dicho anteriormente que Jesús salía del templo y que pasaba la noche en el Monte de los Olivos. Recuerden ustedes que esta palabra la escuchamos en programas anteriores, cuando Lucas nos daba este detalle que otros evangelistas no mencionan, pero él sí. Cuando en esa estancia de Jerusalén previa, digamos, a su prendimiento, los días anteriores, como Jesús enseñaba en el templo durante el día y por la noche se refugiaba en alguna cueva en Getsemaní, en el huerto de los Olivos, donde pasaban allí la noche el grupo. En el relato de lo acontecido ahora en Getsemaní, que vamos ahora a leer y a comentar, observamos enseguida cosas que no aparecen en este Evangelio de Lucas como sí en el de Marcos. Por ejemplo, en el relato que vamos a escuchar, no nos dice que Pedro, Santiago y Juan estaban con él en Getsemaní, ni tampoco hace referencia a esa triple oración agónica de Jesús pidiendo al Padre que le apartara de este cáliz, esto es, del sufrimiento que le espera. Ni tampoco aparecen esas últimas palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos diciéndoles que la hora ya ha llegado. Eso lo aparece en Marcos, pero Lucas esos detalles los omite. ¿Por qué? Porque él quiere centrarse en algo que ha sido característico en su evangelio, y es que Jesús oraba. Eso ha aparecido en el evangelio de Lucas en muchos momentos, de tal manera que es una característica de su evangelio. Y en este momento aparece la exhortación a rezar para no caer en la tentación, que es lo que Lucas quiere insistir en lo acontecido en Getsemaní. Todos aquellos elementos o detalles que Marcos nos presentaba en el relato de lo acontecido en Getsemaní, Lucas los omite. Él se va a centrar en un Jesús orante, que gracias a esa oración, expresión de la confianza en el Padre, Jesús va a poder sobrellevar, digamos, el momento difícil que va a vivir. Por eso nos dice Lucas: al llegar al sitio les dijo: orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Para entender este relato conviene darnos cuenta de esa intención que ha tenido el evangelista, pues él no ha pretendido presentarnos a Jesús padeciendo esas 3 horas vividas en Getsemaní desde una terrible angustia. De hecho, lo que Lucas quiere subrayar no es ese momento trágico de lo que pasó en el huerto de los Olivos, sino Lucas lo que quiere subrayar es presentarnos es a Jesús como un maestro que enseña y que da ejemplo a sus discípulos a propósito de la oración. Jesús exhorta de inmediato a sus discípulos que oren para no caer en la tentación, que es lo que él está haciendo
en Getsemaní, porque el momento es grave y los acontecimientos que van a seguir los van a perturbar hondamente. Y por eso es necesaria la fuerza de la oración para no sucumbir en la prueba. Y para darles ejemplo, Jesús se retira un poco y ora de rodillas, una posición que no era usual entre los judíos. Y su oración es esta: Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz. La petición demuestra lo duro que se le va a hacer a Jesús el futuro que se le avecina. Él ya ha hablado de su pasión, ha reaccionado al pensar en quien lo entrega, se ha dolido de que le vayan a tratar como un bandido. Pero la expresión cáliz implica además un juicio inicuo, insultos, azotes, crucifixión, muerte. Jesús podría haber evitado todo esto fácilmente, pero con la expresión que él añade, con ella el evangelista quiere subrayar el abandono filial de Jesús al querer de su Padre, abandono que es manifestado o confirmado con la frase que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y enseguida el evangelista presenta esa escena de oración de Jesús en un cuadro de combate. Él lo ha dicho. La palabra griega agonía quiere decir lucha, combate. En medio de su angustia oraba con más intensidad. La palabra agonía quiere decir lucha, combate, porque ese término no describe necesariamente los últimos espasmos antes de la muerte, sino la ansiedad que experimenta Jesús porque va a vivir una lucha inminente. Y el combate va a ser duro, un combate al que Jesús va a hacer frente y lo va a hacer sometiéndose a la voluntad del Padre. En medio de su angustia, en medio de su agonía, oraba con mayor intensidad. Y por eso el evangelista ha añadido la llegada de ese ángel venido del cielo para reanimarlo con nuevas fuerzas. Es la fuerza de Dios. Ese ángel simboliza la fuerza de Dios que acompaña a Jesús. Él recibe la fuerza del Espíritu en ese momento tan trascendental de su vida y de su misión. Si la voluntad del Padre es que Jesús acepte, apure el cáliz, el Padre le va a dar la fuerza necesaria para soportar esa terrible prueba. Una tensión tan terrible que, como nos dice el evangelista, le va a hacer sudar sangre. Y ese sudor sanguíneo expresa un sufrimiento cruel, una angustia extrema por la que está pasando Jesús en su interior, que pone, digamos, a su cuerpo en un agotamiento absoluto. Lo que pasó en el espíritu de Jesús durante esa agonía, eso es secreto exclusivo de él y del Padre. Eso nosotros no podremos llegar a ver o a vislumbrar el gran sufrimiento que Jesús tuvo que pasar, pero sí que contemplamos ahí cómo esa naturaleza humana de Jesús aparece aquí en toda su debilidad, pero también aparece su gran capacidad para aceptar esto de manera voluntaria, entregándose a todos los hombres. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y que la música que nos acompañe nos ayude a meditar lo que hemos comentado hasta ahora. The sting of death is sin. The sting of death is sin. The strength of sin.
The sting of death is sin. The sting of death is sin. And the strength of sin is the law. But thanks be to God. Thanks be to God. Thanks be to God. Estamos en el programa de Quien guarda mi palabra de Radio María, la radio de la Virgen María, la radio que transforma vidas, la radio que evangeliza y que nos llama a la conversión. Nos habíamos quedado en ese momento vivido por Jesús en el huerto de los olivos, donde en su oración suplicante y también angustiada al Padre, experimenta una vez más la cercanía de Dios. A través del ángel se le manifiesta esa fortaleza del Padre con la ayuda del Espíritu Santo que le va a dar a Jesús, digamos, el ánimo, el vigor necesario para llevar adelante el plan que Dios ha diseñado. Y por eso Jesús dice sí, acepta voluntariamente todo lo que le va a acontecer en su pasión y en su muerte en la cruz. Él va a sufrir en su cuerpo y en su alma lo indecible, pero Dios Padre estuvo siempre con él. Y eso es lo que hemos dicho, expresa la presencia del ángel que proclama que Dios Padre va a estar siempre a su lado, dándole en todo momento fortaleza y valor. Seguimos con la narración del evangelista. Y levantándose de la oración fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación. Jesús se levanta de la oración y va hacia los discípulos y los encuentra dormidos. Y el evangelista afirma que se han dormido a causa de la tristeza. Sin nombrar a nadie en particular, Jesús les dice de nuevo: levantaos y orad para no caer en la tentación. ¿De qué tentación se trata? Hemos hecho referencia antes a lo ocurrido en el desierto, antes de comenzar Jesús su ministerio. Y por analogía con la tentación del desierto, Jesús está librando una batalla interna e intensa con Satanás. Y en medio de ella sufre una prueba mesiánica, apurar o no el cáliz de su muerte. Pero su angustia y su oración reflejan que él acepta, obedece al plan diseñado por el Padre. Jesús ha orado, seguirá orando y no sucumbirá. Y Jesús exhorta a los discípulos a hacer lo mismo, porque ellos van también a ser expuestos a tentaciones semejantes. El espíritu del mal va a oponerse a que Dios realice su plan salvífico. Y el Maestro les ha dejado aquí en el huerto de Getsemaní el ejemplo que ellos tienen que también seguir, porque solo la oración y la vigilancia son el secreto para triunfar. Inmediatamente el evangelista nos cuenta el relato del prendimiento de Jesús, que tiene lugar, como sabemos, en el huerto de los olivos, y lo dice con estas palabras: todavía estaba hablando cuando apareció una turba,
iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12. Y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, herimos con la espada. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y tocándole la oreja, lo curó. A Lucas no le interesa hacer una descripción de la turba que viene a prender a Jesús. Solo menciona a Judas, uno de los 12, que es el que encabeza el grupo y se acerca a Jesús para besarlo. Y la palabra que Jesús le dirige, más que un reproche, es una expresión de un profundo dolor. Y lo vemos como él se dirige a Judas llamándolo por su propio nombre: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Ahí no vemos, digamos, ningún reproche, ninguna acusación. Solamente es una expresión acompañada de un profundo dolor, porque uno de los suyos le va a traicionar. A continuación, el evangelista introduce lo ocurrido con el criado del sumo sacerdote. El evangelista menciona simplemente que uno de los discípulos hirió de un golpe cortando la oreja del siervo del sumo sacerdote y no comenta más. No dice quién realizó tal acción, cosa que sí nos lo dirá el cuarto evangelio cuando años más tarde afirmará que es Pedro el que lo hizo. Es más, Juan en su evangelio nos va a relatar incluso la identidad del criado de ese sumo sacerdote. Cuando nos diga el cuarto evangelio, su nombre se llamaba Malco. La reacción de Jesús es inmediata: dejad, basta ya. Y tocándole la oreja, lo curó. Esta sanación, me imagino que debió ser, para los que allí estuvieron presentes, debió tener un impacto grande. De hecho, ha tenido tanto impacto que los 4 evangelios, digamos, han conservado, digamos, ese incidente con el criado del sumo sacerdote. Y la circunstancia es más que significativa, porque en el momento en que Jesús es apresado y cae en manos de sus enemigos, realiza una acción de misericordia y de compasión. Es impresionante cómo Jesús se acerca a este herido y lo cura. En ese momento en que él es apresado y que cae en manos de los que quieren acabar con él. Seguimos leyendo el pasaje evangélico. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis, pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Ahora nos cuenta el evangelista quiénes formaban el grupo de los que han venido a prenderle. Nos dice: sumos sacerdotes, jefes de la guardia del templo y ancianos del pueblo, es decir, en resumen, las autoridades religiosas de Israel. Y la palabra de Jesús, más que una defensa personal, es un reproche a la manera como le habían venido a prender, como si él fuera un bandido. Le estaban tratando como a un ladrón que huye de la justicia, pero él les muestra que eso es plenamente incoherente, recordándoles que él nunca había actuado de una manera clandestina, sino que él, todo lo que había dicho y había hecho, había sido públicamente en el templo, donde todos podían escucharle. Si hubieran querido haberse apoderado de él, lo hubieran podido hacer cualquier día, más fácilmente, cuando él estaba en el templo. Sin embargo, Jesús ha dicho: esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora que Dios había establecido para que sus enemigos le prendan. Ahora le es permitido a Satanás, el poder de la tiniebla, entrar en acción para llevarlo hasta la muerte. Lo cierto es que quienes actuaban en la noche, escondiéndose para evitar
ser vistos por el pueblo eran ellos mismos. Ellos habían sido incapaces de encontrar alguna acusación contra Jesús mientras enseñaba públicamente en el templo a la luz del día, así que se escondieron al amparo de la noche para prenderle con acusaciones infundadas, como veremos más adelante. De otro modo, si realmente habían pruebas contra él, ¿por qué no lo habían arrestado en el mismo momento en que él estaba enseñando en el templo? Allí tenían todos los recursos necesarios para haberle prendido, y además no les habría costado nada encontrar a numerosos testigos que podrían haberle inculpado a Jesús. Aunque en sus visitas al templo a Jesús le habían provocado en muchas ocasiones, buscando que dijera alguna palabra comprometedora, y eso lo hemos visto en semanas anteriores, como Jesús lo ponen a prueba a los fariseos, los saduceos, los herodianos, para comprometerlo y acusarlo ante las autoridades, nunca habían encontrado en él algo por lo que pudieran arrestarle. Así que vemos que buscan la noche para realizar este acto de prendimiento. Y de hecho, lo dice así el evangelista: después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. La primera noticia que nos da el evangelista al prender a Jesús es que lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Simplemente nos ofrece ese dato sin más. Pero sí que el evangelista le va a dar importancia a los dos episodios que siguen. Y el primero de ellos son las negaciones de Pedro, que ahora vamos a leer y a comentar. Nos dice el evangelista: Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo, una criada sentado junto a la lumbre se le quedó mirando y dijo: «¿También éste estaba con él?» Pero él lo negó diciendo: «No lo conozco, mujer». Poco después lo vio otro y le dijo: «Tú también eres uno de ellos». Pero Pedro replicó: «Hombre, no lo soy». Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: «Sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo». Pedro dijo: «Hombre, no sé de qué me hablas». Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: «Antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hemos visto cómo Pedro siguió a Jesús de lejos, una vez el Señor ha sido apresado, y observaba cómo era conducido hasta la casa del sumo sacerdote. Luego logró entrar hasta el mismo patio de su casa, y allí se sienta, como hemos visto en este pasaje, con los criados que se calentaban al fuego. Las razones por las que Pedro pudo seguir a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, con el peligro que eso implicaba, no las podemos saber con seguridad. Tal vez fue llevado simplemente por la curiosidad de saber qué ocurriría finalmente, o porque realmente amaba a su maestro y quería estar cerca de él. Lo más probable es que hubiera sido un poco de todo esto. Seguramente el propósito de Pedro era observar el proceso sin que lo reconocieran. Pero una criada se dio cuenta de que él era uno de los discípulos de Jesús. Y hemos visto cómo después de acusarle directamente, le siguieron otros que también estaban sentados junto a la lumbre. Y ahora Lucas, en su Evangelio, se muestra con Pedro de un modo distinto a como lo hizo Marcos en su Evangelio. Si Marcos en su Evangelio no dudó en mostrar aquella escena tal como fue, vemos como en el caso de Lucas se quiere mostrar un poco compasivo, pobre Pedro, ya que muestra que éste, desde la primera negación, comienza a sentir dolor y arrepentimiento. Es decir, que si bien Marcos presenta este relato de las negaciones de Pedro tal como sucedió con dureza,
Sin embargo, Lucas suaviza, digamos, estas respuestas de Pedro, donde dice que donde niega conocerle. Y desde la primera negación aparece como un sentimiento de dolor, de arrepentimiento por parte de Pedro. De hecho, una sirvienta lo ve sentado a la luz y habiendo fijado en él su mirada le dice, este también estaba con él. La mujer no se está dirigiendo a Pedro, sino a los que están sentados junto a ella. Mira, este estaba con él. Pero Pedro reacciona negando. Niega a Jesús, pero como a su pesar. Es una respuesta no tajante, donde dice, no lo conozco, mujer. La primera intervención de Pedro es ya una negación, aunque no es tan vigorosa como la podemos encontrar en el Evangelio de Marcos. Continuó el evangelista. Poco después lo vio otro y le dijo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó, hombre, no lo soy. Vemos como esa respuesta es menos fuerte que incluso que la primera. Y pasada cosa de una hora, como hemos leído antes, otro insistía diciendo, sin duda, este también estaba con él porque es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El evangelista nos da este detalle. Después de la segunda negación ha transcurrido como una hora. Y entonces otro insiste descubriendo a Pedro, el cual ya no puede más y solo dice, hombre, no sé de qué me hablas. Esta negación es la más leve. Si os dais cuenta, las respuestas de Pedro no son tajantes, son suaves. Equivale casi como a un tartamudeo o a un desconcierto. Pero claro, podemos preguntarnos, ¿dónde había quedado aquella fidelidad hasta la muerte con que Pedro había prometido a Jesús y que alardeaba delante de los demás? Yo nunca te abandonaré, nunca te dejaré, yo siempre estaré contigo. En este momento se desmorona Pedro y niega al Señor, sin que para ello fuera necesario un interrogatorio o unas amenazas, sino sobre todo las preguntas de una criada lo hicieron tambalear. Y nos podíamos preguntar, ¿cómo podía decir que no conocía al Señor? Se había pasado con él los 3 años más hermosos de su vida. ¿No había estado Jesús en casa de Pedro y había sanado a su suegra? ¿No había usado Jesús su barca como un púlpito improvisado donde enseñaba y donde juntos fueron a pescar? ¿No lo había elegido el Señor como uno de sus apóstoles y lo había enviado a predicar? ¿No había subido con el Señor al monte y le había visto transfigurarse? ¿No se había salvado Pedro de ahogarse en medio del mar de Galilea? ¿Cuántos momentos entrañables ha vivido Pedro con el Señor? Y ahora le dice que no le conoce. Y el evangelista añade esta frase, el Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro. Este es un gesto conmovedor que quisiera comentarles a ustedes, aunque sea brevemente, porque este gesto conmovedor solamente lo expone Lucas. Dice, el Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro. Hay un detalle de valor histórico. Durante las negaciones de Pedro, Jesús debió estar en algún lugar cerca del patio, encadenado o atado con cadenas, siendo vigilado por algunos de la guardia del sumo sacerdote esperando que amaneciese. Él oyó a su discípulo, a uno de sus íntimos, a Pedro, que lo negó 3 veces, y desde donde estaba le echó una mirada a Pedro, el cual también lo vio. Piensen ustedes, Jesús debió estar cerca del patio de la casa del sumo sacerdote donde estaba encadenado, siendo custodiado por algunos de la guardia del sumo sacerdote, esperando que amaneciese el día siguiente. Y el lugar donde se encontraría Jesús estaría muy cerca del lugar de las negaciones de Pedro. Jesús, ¿de dónde está
está viendo a Pedro. Y Pedro se da cuenta de que Jesús está allí cerca y lo ha visto. Y la mirada de Jesús en ese momento, más que una mirada de reproche, era una mirada de ternura, de dolor, de compasión, de invitación al arrepentimiento. Y esa mirada fue eficaz. Allí se encontraron dos miradas. Una diciendo que no lo conocía y otra una mirada de compasión, de ternura, de amor. Y nos dice el evangelista que en ese momento Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Es decir, Pedro se ha dado cuenta de que la palabra que Jesús le había dicho horas antes se ha cumplido en ese momento. Todavía el gallo no ha cantado, es plena noche y él ya ha negado 3 veces a su maestro. Pedro deja el lugar donde estaba y apartándose de allí sale de él un llanto tan intempestivo que es signo de su dolor y de su arrepentimiento. Es evidente que mientras que las multitudes seguían a Jesús con admiración, a Pedro no le costó mucho estar al lado de Jesús, disfrutando del prestigio que de alguna manera le proporcionaría ser uno de sus apóstoles. Pero ahora que Jesús había quedado abandonado y era despreciado, admitir una relación con él implicaba pagar un alto precio, tal vez perder la vida. Y en ese caso, negar cualquier relación con Jesús, para Pedro sería en ese momento lo apropiado. Y seguramente por temor lo negó. Y aunque estamos considerando el caso de Pedro, tenemos que admitir que nosotros no somos tan distintos. Y de hecho podemos preguntarnos nosotros en nuestra vida cuántas veces hemos negado a Jesús de una manera o de otra. ¿Cuántas veces no hemos querido dar la cara por Cristo? ¿Cuántas veces nos hemos callado? ¿O hemos ignorado de algún modo, o hemos silenciado de algún modo hacer lo que Jesús esperaba de nosotros? Y lo hemos hecho. Y no solamente Pedro, sino cada uno de nosotros. No somos tan distintos de Pedro. Todo esto le llevó a Pedro a descubrir que era él mucho más débil de lo que él se había imaginado. Y como decíamos, este triste incidente ha quedado recogido en las Escrituras. ¿Pero para qué? También para nuestra propia edificación. Porque nosotros también estamos inclinados a pensar que somos más fuertes de lo que realmente somos. Y no lo olvidemos, somos débiles. No somos tan fuertes como creemos ser. Y nadie debe considerarse lo bastante fuerte como para pensar que está libre de caer. Jesús le había dicho que en esa noche, antes de que el gallo haya cantado, me negarás 3 veces. Así que cuando coincide su tercera negación, escuchando cantar el gallo, o antes de que el gallo cante, inmediatamente recordó las palabras del Señor y rompió a llorar. ¿Qué sentimientos agitaban el alma del apóstol en esos momentos? Seguramente tendría amargos remordimientos que le atormentaban pensando en lo que acababa de hacer. ¿Cómo podía haber negado él al Señor después de todo lo que había hecho por él? ¿Cómo había correspondido de esta forma al amor y a la amistad de la que tantas veces Cristo le había hecho partícipe? Seguro que también recordó que el Señor se lo había advertido anteriormente, que él no había querido hacerle caso. Y hasta tal vez se le pasó por la cabeza lo que los demás discípulos dirían de él, después de que unas horas antes él se había mostrado tan autosuficiente, creyéndose superior a todos. Aunque todos te abandonen, yo no lo haré. No obstante, debemos apreciar algo muy positivo, y es que el arrepentimiento de Pedro fue muy rápido. No nos cabe duda de que cada una de sus lágrimas eran evidencia de un arrepentimiento real.
Lucas nos dice en su Evangelio que inmediatamente después de que se dio cuenta de la gravedad de lo que acababa de hacer, buscó un lugar en la oscuridad de la ciudad donde esconderse de la vergüenza que sentía por aquella amistad que le había traicionado. A continuación, el evangelista nos informa de los ultrajes que recibió Jesús aquella misma noche, cuando estuvo apresado en casa del sumo sacerdote. Los autores de tales ultrajes eran los hombres que le tenían preso, esto es, la guardia del sumo sacerdote. Probablemente esto responda a lo que ocurrió, a la circunstancia histórica, que el cuerpo de la guardia del sumo sacerdote fueron los que ultrajaron a Jesús. Después lo harán los soldados de Pilato, pero anteriormente lo han hecho el cuerpo de la guardia del sumo sacerdote. Y nos lo dice el evangelista con este párrafo. Los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él dándole golpes y tapándole la cara, le preguntaban diciendo: «Ade profeta, ¿quién te ha pegado?». E insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas. Es decir, los guardias se burlan de Jesús, le golpean, lo envuelven con un velo y le dicen: «Ade profeta, ¿quién te ha pegado?». Y se divierten con él mediante este juego propio de cuartel. Como en el caso de Jesús es de tipo religioso, lo increpan como profeta. ¿No eres un profeta? Podrás adivinar quién te ha pegado. Y aquí el evangelista Lucas, creo que por delicadeza, evita hablar de otras cosas que le hicieron a Jesús, como si lo señala Marcos cuando habla de salivazos y bofetadas. Y ahora a continuación el evangelista nos va a narrar, digamos, el juicio, el proceso que Jesús va a sufrir ante el Sanedrín. Pero esto lo veremos en el próximo programa. Si ustedes no han escuchado este programa en su totalidad o pueden escucharlo de nuevo, pueden acudir al podcast de Radio María, y si quieren ponerse en contacto con nosotros, hacernos una pregunta o un comentario, pueden enviarnos un correo electrónico a @radiomaria.es. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Un abrazo fraterno, unidos a Cristo y a María. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado.